Dios les bendiga, hermanos. Espero que estemos teniendo un buen tiempo con Dios. Ah, a través de este medio vamos a llevar la palabra del Señor y demos gracias a nuestro Dios y vamos a ir a la enseñanza. Ah, Padre, te agradecemos en esta hora por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu esté sobre nuestras vidas. Coloco, Señor, la iglesia Vida Nueva delante de tu presencia. Coloco la vida de nuestro pastor, Señor, su familia, y coloco la vida de cada miembro, Señor Dios, y todos aquellos que vayan a ver este video, Señor Dios. Que tu palabra caiga en buena tierra, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, les quiero invitar a que vayamos a la palabra en el capítulo número 12 de Lucas. Y en el versículo 13 el Señor nos enseña su palabra de la siguiente manera. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús, en medio de la labor ministerial que él estaba haciendo, en medio de la multitud se le acerca un hombre y le dice: Maestro, di a mi hermano que parta la heredad que nuestro padre ha dejado, que la comparta conmigo. Pero inmediatamente el Señor le dice: ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús, en medio de todas las cosas que él hacía, la gente lo veía como un maestro, pero notemos algo: la gente no lo identificó como Señor. Sin embargo, Jesús usó las circunstancias de que este hombre le pide que parta su heredad para dar una enseñanza. Y el Señor le dice a la multitud y a los hombres que estaban con él, o al hombre que estaba con él, en el versículo 15 le dice: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí empezamos a mirar algunas cosas que son importantes. Demos cuenta cómo el Señor usa una parábola para darnos a nosotros también una enseñanza, y es el valor de la vida. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil y, y no sé cómo concebimos la vida. No sabemos cómo en nuestros diferentes países, nuestras diferentes familias, nuestras diferentes culturas conciben la vida. Pero Jesús nos dice: el valor de la vida no consiste en lo que nosotros como seres humanos tenemos, sino en lo que nosotros como seres humanos somos. Y el Señor empieza a dar una parábola. Dice, leo el versículo 16, y este primer punto lo titulé: La condición del hombre avaro. Dice el versículo 16: También le refiero a una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros. Hasta este punto podemos mirar cómo el Señor usa una parábola, un ejemplo, para darnos una enseñanza, no solo moral, sino una enseñanza espiritual. Este hombre era un ganadero, era un agricultor, pero tenía muchísimo dinero. Este hombre era un gran empresario de la época. Y este hombre tenía una preocupación dentro de sí. Él decía, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. La condición de este hombre es que, aunque era rico, tenía muchas posesiones, su condición o la condición de su corazón era una condición de avaricia, era una condición de egocentrismo, era una condición en la cual solo se preocupaba por su bienestar. No le importaba cómo estarían o estaban los demás, sino él pensaba, ¿qué voy a hacer para mi beneficio, para mi bienestar? Y la condición de este hombre avaro muestra un corazón soberbio, un corazón que tiene una actitud en la cual ni siquiera toma en cuenta a Dios. Note cómo el Señor está diciendo en el relato que él pensaba dentro de sí, pensaba en sí mismo, pensaba en la condición que le beneficiara para él. Tenía mucho dinero y por lo que cuenta la historia, ese mismo año su fruto o el fruto de su tierra había producido más. Tanto así que los graneros o el espacio que tenía para meter sus frutos era insuficiente y él pensó en sí mismo. Pero me llama la atención la manera en que él empieza a decir, pensaba dentro de sí y dijo para sí mismo, esto haré. Y aquí empezamos a colocar un pronombre personal. Esto haré yo. Derribaré. ¿Quién? Yo. ¿Los graneros de quién? Mis graneros. Y los edificaré. Haré, derribaré, mis, edificaré. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Notamos cómo este hombre solo le interesa su bienestar. Mis frutos, mis bienes, mis graneros, y nunca pensó en el beneficio de otros. Y el versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, sáciate y regocíjate. Del versículo 16 al versículo 18 vemos la autosuficiencia de este hombre. Note que, como les estaba diciendo antes, las palabras que solo hablan para mí, lo que me interesa a mí, lo que yo pienso. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener cuando el Señor, o cuando tenemos un plan, cuando el Señor nos ha bendecido? ¿Cuál es la actitud en la cual nosotros debemos hacer un plan? Váyase al libro de, si tiene la posibilidad, de Santiago, el capítulo 4, el versículo 13. El Señor dice de la siguiente manera, pero quiero leer este texto en la versión popular, la versión popular. Santiago capítulo 4, versículo 13, dice de la siguiente manera. Dice, ahora oigan esto, ustedes los que dicen,
Hoy y mañana iremos a tal o a cual ciudad. Allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que desaparece. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente. Y todo orgullo de esa clase es malo, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor en su palabra en esta versión popular de estudio? Dice, nosotros hacemos planes. El ser humano planea, pero todo depende de lo que Dios decida. Muy popularmente se dice que nosotros disponemos o nosotros planeamos, pero Dios es el que realmente dispone. Santiago nos aconseja a nosotros que hagamos nuestros planes diciendo si el Señor quiere. Porque ¿qué es nuestra vida? ¿Qué podemos esperar nosotros? No sabemos si en 1 hora, en 2 horas, si mañana amaneceremos vivos. No sabemos nada. Pero si el Señor quiere. Este hombre de la historia, vemos su autosuficiencia. Y en este tiempo que estamos experimentando, en donde el coronavirus o el COVID-19, como lo están llamando, vemos que la raza humana no cambia, el ser humano no cambia. ¿Cuántos planes todos nosotros teníamos al iniciar el año? ¿Cuántos planes teníamos nosotros quizás de tomar unas vacaciones, de ir a visitar a un familiar, regresar a nuestros países? Tantas cosas que teníamos. Pero quizás muchos decían, o muchos nos dijeron, si el Señor quiere. Y sucede que los planes del mundo, el Señor los transformó y los trastornó. El mundo entero está en este momento bajo una cuarentena, bajo una situación que ha llevado a una incertidumbre. Y la historia que estamos mirando en esta tarde nos muestra la autosuficiencia. La autosuficiencia es una señal de que nuestro corazón no está bien, de que nosotros no contamos realmente con quien deberíamos contar, que es el Señor. ¿Cuántas veces el ser humano tiene la actitud a diario? Todos, empezando por mí. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Voy a comprar, voy a ir, voy a viajar. Pero a veces se nos olvida decir si el Señor quiere. Porque finalmente Él es quien tiene la última palabra. Finalmente el Señor es quien decide lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Esa es la realidad. Pero ¿qué más podemos ver en este aspecto o en este primer punto que vemos de un corazón autosuficiente? Si vemos, por lo menos, quiero invitarlos al libro de Daniel. Daniel capítulo 2. Miren la declaración que hace el profeta Daniel. Daniel capítulo 2. Me gusta mucho este texto, miren lo que dice. Versículo 20, Daniel 2:20 dice: Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él, el Señor, revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios es soberano. Dios es eterno. Dios es quien tiene siempre la última palabra.
¿Qué otra cosa quiero que miremos en este hombre? El versículo 19, volvamos a nuestra historia de Lucas, capítulo 12, versículo 19. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero miren este mismo texto en la versión popular de estudio. Dice el versículo 19, me gusta lo que añade esta versión. Luego me diré a mí mismo, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Eso se decía a sí mismo. Y esta condición de este hombre nos revela la confianza en las riquezas. No solo es la autoconfianza o la autosuficiencia en su capacidad de tener negocios y de hacer negocios, sino la confianza en lo que producen esos negocios, las riquezas. Este mismo hombre, después de trabajar muchos años en la historia, se decía a sí mismo, dijo, luego me diré, quizás cuando pensaba en su retiro, cuando pensaba en ya tener unos muy buenos ahorros en su banco, me diré, goza de la vida, disfruta de la vida, mucho dinero, muchos bienes, muchas posesiones tienes, disfruta. Y esto nos lleva a nosotros a pensar en que ese tiempo ha sido un tiempo en el cual muchas personas han trabajado durante años, han trabajado duro durante toda su vida y tienen millones y millones de dólares y tienen propiedades y tienen joyas y tienen títulos bancarios, en fin, una cantidad de cosas, y piensan que todo eso va a ser eterno. Me sorprende ver en ese tiempo la cantidad de deportistas que se ganan una millonada impresionante, una millonada que seguramente una persona, un trabajador normal, no le alcanzaría toda la vida para ganar lo que un deportista de estos gana en un año. 10, 15, 20 millones de dólares o de euros por un año. Algunos por patear un balón. Y ponen su confianza en las riquezas. Ponen su confianza en los bienes que han guardado. Y en ese tiempo que miramos ver cómo Dios en la soberanía ha permitido, en su eterna soberanía, ha permitido que el mundo entero se cierre, que el planeta entero se encierre en sus casas. Aún todos ellos que tienen todos esos millones, aún algunos que tendremos nuestros ahorros, aún aquellos que tendrán asegurados sus trabajos quizás, o sus buenos salarios, ¿en quién han puesto su confianza? Las riquezas son inciertas. Las fortunas son inciertas. El mundo cambia todos los días. Leíamos en Daniel, Él es el que cambia los tiempos. Él es el que quita, el que pone reyes. Él es el que trastorna la ciudad y transforma las ciudades. Todo está en las manos de Dios. Pero al igual que la historia que estamos mirando en Lucas 12, el versículo 19, de nada sirve poner nuestra confianza en algo que es efímero. Vaya un momentico si tiene la posibilidad, al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 23. Mire lo que el proverbista nos aconseja, leyendo desde el versículo 4. No te afanes por hacerte rico,
sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Mire cómo el Señor nos dice en su palabra, no te apures, no te afanes por hacerte rico. Has de poner tus ojos, tu esperanza, tu confianza en las riquezas. Y el Señor nos dice, no son nada. No son nada, las riquezas no son nada. Las riquezas, dice la palabra que, dice que porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Es increíble esta semana el barril del petróleo canadiense. La última semana de marzo llegó un día a caer a $4.60 americanos. Un barril de petróleo son aproximadamente 159 litros de petróleo. 159 litros de petróleo. El barril llegó a costar $4.60. Y un frasquito de 250 mililitros de alcohol estaba costando $6. Hasta $10 había lugares en los cuales aquí, en donde se podía conseguir un sanitizante para las manos, estaba costando eso. ¿Cuántos han puesto su esperanza en esas riquezas? ¿Cuántos han puesto su esperanza en las cosas que no valen la pena? Pero dice la palabra en el versículo 20, y aquí es donde me sorprende cómo el Señor usa 4 versículos para ver cómo un hombre planea sin Dios. Pero el versículo 20 dice, pero Dios le dijo. Qué bueno que es planear. Qué bueno que es soñar. Qué bueno que es tener cosas a futuro. Planear hace parte de una buena organización eclesial, familiar, empresarial. Pero si Dios quiere. Este hombre planeó sin Dios y el versículo 20 dice, pero Dios le dijo. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Dios no lo alabó ni le dijo, qué bueno, qué buenos planes tienes. No lo aplaudió, no le dijo, oh, me parece muy bien que planees para tu retiro, para tu pensión. Dios le dijo, necio. ¿Y qué quiere decir necio en este contexto? Buscando algunos sinónimos en este contexto, necio dice es un insensato, es un ignorante, es un tonto, es una persona que no tiene entendimiento. Una palabra muy fuerte. Que Dios le diga a un hombre que planea sin él, le dice necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. La versión popular dice, necio, en esta noche se acabará tu vida y todo lo que tú has trabajado, ¿de quién será? La voz de Dios, hermanos. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es, oh Dios, a través de la parábola que estamos leyendo, estudiando, dice, ¿para quién has acumulado? ¿Para quién has guardado? ¿Para quién has ahorrado? ¿Te preocupaste tanto por la vida en la tierra que no te ocupaste de vivir una verdadera vida en la tierra que yo te he dejado? Y esos son los afanes de este tiempo, hermano. ¿Cuántas personas que han puesto sus riquezas, su confianza en las riquezas, en este momento andan en un caos? Podemos mirar la aviación, las empresas de cruceros, los hoteles, los que invierten en la bolsa, el ejemplo que les puse del petróleo. Planearon sin Dios y hoy en día
están desesperados. Pero el Señor nos dice que aquel que planea con Dios no es un necio, es una persona sabia, porque todo lo hacemos si Dios quiere. Y la pregunta que le hace a este hombre es, esta noche vienen por tu alma, ¿y dónde va a quedar todo tu trabajo? Todo lo que has hecho, ¿quién lo va a tener? ¿Quién se va a quedar con ello? ¿De quién será? Y el Señor hace una conclusión. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La versión de Estudio Popular dice: así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero que es pobre delante de Dios. El hombre que planea sin Dios, para muchos puede ser una persona influyente, puede ser una persona digna de admirar, pero dice la palabra, para Dios es un pobre. Pero, ¿qué podemos mirar en este texto? Quiero que miremos algo que me parece muy interesante. En el Salmo 90, un salmo escrito por Moisés, y ya vamos a ir terminando. Dice la palabra del Señor, el versículo. Los que tenemos la versión Reina Valera dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasa, y como una de las vigilias de la noche. Versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos, 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La vida es tan corta, hermanos. Si nos ponemos a analizar qué hace que nos casamos o nuestros hijos nacieron, o aquellos que hasta ahorita están empezando a conocer de Dios, aquellos que llevan poco tiempo en el Señor, qué bueno que aprovechen la vida, hermanos. Este hombre rico fue popular en la tierra, pero delante de Dios dice que era pobre. Pero el hombre que planea con Dios es diferente. Versículo 22, para entrar en la parte final. Me gusta como el Señor lo dice. Dijo luego a sus discípulos, no olvidemos que Él estaba entre una multitud, cuenta una parábola, y al terminar la parábola da una conclusión, y voltea a sus discípulos y le dice, por tanto. Por tanto quiere decir en conclusión de, o en conclusión a, o como conclusión os digo, pero dice a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida. Y quiero rescatar algunas cosas. Versículo 22, el Señor dice, no os afanéis. Versículo 25 del mismo Lucas 12, 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Miren lo que dice en la versión popular, versículo 25 dice, y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera una hora. Versículo 26, no os afanéis por los demás. Versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa iniquidad. Versículo 31, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántas veces el Señor en estos textos que leímos dice, no os afanéis, no os preocupéis? El hombre que está sin Dios hace planes temporales.
El hombre que planea con Dios tiene planes eternos, porque nuestra vida no depende de lo que nosotros planeamos. Nuestras inversiones no dependen de lo que dice el mercado. Nuestro sustento no depende de lo que digan los gobiernos. El Señor es el Señor de toda la tierra. Y esta es una muy buena oportunidad, mi hermano, que el Señor nos ha permitido estar en este tiempo en la tierra. Quizás este día tendrá la oportunidad, si es la voluntad del Señor, llegar a otros países, a otras familias, a alguna persona que conoce al Señor o que no conozca al Señor. Y en la voluntad del Señor, este video llegará, o tú, mi hermano de la iglesia, lo compartirás. Pero este es un tiempo en el cual el Señor nos ha permitido estar en nuestros hogares. A muchas personas, algunos aún podemos salir a trabajar, pero quizás llegará el momento en el cual nos va a tocar encerrarnos. Mis hijos llevan casi 3 semanas encerrados. En nuestros países, nuestras familias están encerradas. El gobierno aquí en Canadá recomienda que estemos encerrados. ¿Y para qué encerrarnos? Yo saqué unas pequeñas conclusiones. La primera, para mostrar la confianza en el Dios que está en control de todo. Mientras todas las cosas van bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando las cosas van mal, ahí es donde sabemos realmente quién soy. Número 2, encerrarnos es una gran oportunidad para transmitir paz. ¿Y por qué transmitir paz? Porque de una u otra manera se tiene contacto a través de los teléfonos, de las llamadas, las redes sociales. Y hay angustia en el mundo, hay angustia aún en nuestros familiares. Y este mundo es un mundo afanado, un mundo que tiene la esperanza puesta en las riquezas, en que se solucione con una vacuna. No lo sé, nadie lo sabe, hermano. Pero es una gran oportunidad para transmitir paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El mundo la da parcialmente. Eso no es paz. La paz que Dios nos da es la paz que viene de adentro hacia afuera. La paz que gobierna nuestros pensamientos. La paz de la confianza en el Señor. Estar encerrados es una gran oportunidad para aún compartir con los que podamos de Cristo, de su amor, de su plan verdadero de salvación. Quizás en tu casa, tu hermano, tu cónyuge, no lo sé, un familiar con el que vivas no conoce al Señor. Esta es una muy buena oportunidad. Y también permanecer encerrados o estar encerrados es un tiempo en el cual Dios nos invita a quedarnos quietos ante su presencia y conocer su majestuosidad. Mi hermano querido, vemos un hombre rico en la tierra, pero pobre ante Dios. Pero vemos al mismo Señor Jesús que nos narra la parábola, diciéndole a sus discípulos del versículo 22 hasta el 31, no os afanéis, no os afanéis, no estéis en angustia. Y Él nos dice, miren los cuervos, no siembran, no ciegan, ni tienen despensa, ni granero, Dios los alimenta. ¿Ustedes no valen más? Tú y yo valemos más, hermano. Aún el Señor alimenta las aves del cielo. Él nos va a dar su provisión. El Señor que guardó a su pueblo hace miles de años en Egipto, que los guardó del ángel de la muerte, que vino de la sombra que había en Egipto, de la mortandad, ese mismo Dios es el Dios de la iglesia al día de hoy. Ese es nuestro Dios. Y la respuesta mínima que debemos tener ante el Señor
es su confianza plena. Y el Señor nos dice, ¿por qué se afanan? Ustedes valen mucho. El valor de la vida. El valor de la vida consiste en el llamado a la prudencia que hacen las autoridades. También Dios está mirando cómo está nuestra obediencia. El valor de la vida, hermano, consiste en que yo no me debo exponer, porque tú y yo, mi hermano, podemos ser unos instrumentos de bendición para otros, pero si nos exponemos, también el enemigo puede usar esas herramientas para sacarnos de la contienda, mi hermano. Dios nos llama a tener un tiempo de tranquilidad, un tiempo de búsqueda de Él, un tiempo para meditar en Él. Y quiero terminar con el Salmo número 49. Lo quiero leer de la versión popular. Salmo 46, perdón. Me gustó esta versión. Y tú que me estás escuchando, y tú que en algún momento vas a compartir este mensaje, o tú que no conoces del Señor, que no sabes cómo llegar al Señor, ve a la palabra del Señor, ve a la Biblia, ve al Evangelio de Juan capítulo 3, lee el libro de Mateo. Dios está ahí cerca. Dice la palabra del Señor, el que a mí viene no le echo fuera. Y si tú estás en un momento de angustia, quiero darte esta palabra del Señor. No es mía. Yo soy hombre, me equivoco, fallo, pero el Señor no. Mira lo que dice el Señor. Salmo 46, de la versión popular de estudio, dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo. Aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, y aunque ruja el mar y se agrieten sus olas, y aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia, un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan, la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Señor, Dios de Jacob, es nuestro refugio. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras hasta el último rincón del mundo. Ha roto los arcos, ha hecho pedazos las lanzas, ha prendido fuego a los carros de guerra. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Amén. Dios, permite que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo del corazón de cada persona que mire este video, Señor. Y que la confianza plena en ti, Señor, no desvanezca. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú guardas a tu pueblo. En la iglesia del Señor dice Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima vez. Un abrazo.